Habla Nuria González, que es una joven neuróloga con muchísima experiencia que está en nuestra comunidad de cefaleas, y la verdad es que los pacientes con cefalea racimos que han tenido nosotros y Nuria están muy contentos. Bueno, lo primero, muchas gracias a la asociación por organizar un encuentro tan bonito en el que pues podemos acercar un poco posturas que siempre parece que tenemos una distancia importante el médico y el paciente, y la realidad es que no es así, o por lo menos yo creo que no debería serlo, porque como ha dicho el doctor Porta, pues sí debemos ser un equipo en la cefalea en racimos y en todo lo demás. Y en segundo lugar, pues bueno, gracias a Jesús por contar conmigo siempre en este tipo de eventos. Bueno, no voy a contar absolutamente nada que no se sepa ya o que no se haya hecho, pero bueno, simplemente pues voy a volver a hacer hincapié en lo mismo. El tratamiento de un paciente con cefalea en racimos se asienta no solo en las pastillas, como hemos dicho, y en los fármacos que tenemos, sino que debemos introducir tres aspectos directamente cuando se diagnostica desde el minuto 1. Uno es el tratamiento sintomático de las crisis, que es del que voy a hablar aquí y no voy a extender mucho más allá. Otro es iniciar desde el minuto 1 el tratamiento preventivo, que es lo que hablarán el doctor Porta y el doctor Mateo. Y sin olvidarnos de que a la vez hay que introducir una charla que incluya medidas de educación y higiénico-dietéticas del paciente, informarle todas las cosas aquellas que pueden ser importantes en su día a día, como puede ser lo del alcohol, que bueno, eso no hace falta que lo digamos porque ya está más que sabido, pero por ejemplo en un periodo de un racimo activo, cuando se prevea, pues por ejemplo si es un paciente que escala, pues el estar en altura puede desencadenar una crisis, o por ejemplo si estás en un periodo activo, acercarte a sitios donde acaben de pintar o que existan elementos volátiles también lo pueden desencadenar, es conocer una serie de cosas que debemos evitar. Y luego pues eso, también hablar de que se puede desencadenar con las siestas, cosas que parecen a priori poca cosa y que es verdad que cuando llevas 20 años con esto ya las sabéis todos, pero bueno, que cuando el diagnóstico es reciente debemos explicarlas todas ellas porque no todo el mundo lo sabe desde el minuto cero, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento de las crisis, pues vuelvo a decir que es lo que ya sabemos todos. El oxígeno es el rey de todo esto, y quiero hacer hincapié pues eso, lo que decían todos aquí, ¿no? Que es una auténtica vergüenza que no podamos directamente nosotros pautar en un tratamiento de oxígeno cuando sabemos que su evidencia está por encima de todos los demás tratamientos, y que tengan que pasar por el neumólogo, que lo único que hace es firmarlo, pero que en vez de poner neurólogo pone neumólogo, cambia una R por una M, ¿no? Pero si el paciente no tiene una contraindicación, pues somos médicos y somos capaces de saber que si el enfermo no tiene una enfermedad de los pulmones, pues en principio no habría ninguna contraindicación, y nosotros yo creo que podríamos indicarlo desde el minuto cero, ¿vale? Porque pues, las contraindicaciones del oxígeno son muy poquitas. Y estos son los tratamientos que existen en primera línea: el oxígeno, el sumatriptán, tanto el subcutáneo como el intranasal, el formitriptán intranasal y algún otro de los que voy a hablar ahora. Bueno, pues el oxígeno, insisto, que es el primer tratamiento del que deben disponer todos nuestros pacientes desde el minuto 1. Parece que se atribuye al propio Forton la primera utilización de él, y el mecanismo que antes se postulaba que se asociaba a fenómenos de vasoconstricción, ahora se le atribuyen mecanismos incluso neuromoduladores, es decir, que con la inhalación de oxígeno se ha visto que cesa la salida, digamos, de la estimulación parasimpática a nivel de algunos núcleos del sistema nervioso central. Incluso se le atribuyen una actividad antiinflamatoria, es decir, que va mucho más, o sea, las hipótesis etiopatogénicas, fisiopatológicas de su funcionamiento van mucho más allá de lo que se decía antes de la vasoconstricción, que parece que de hecho es marginal. Bueno, es un tratamiento seguro, y sí que hay algún estudio, aunque no está 100% claro, que su uso continuado de forma muy repetitiva o de forma muy prolongada en el tiempo podría causar un aumento en la frecuencia de las crisis, aunque insisto que esto del efecto rebote que sí que se dice hoy en día y sigue publicándose acerca de ello no está claramente establecido. Pero bueno, un uso razonable y un uso bien indicado y bien explicado, insisto que es absolutamente seguro. El efecto del oxígeno es el que se alcanza más rápido junto con el sumatriptán subcutáneo. En todos los estudios que hay, aunque es verdad que el oxígeno como limitación frente a otros fármacos no tiene estudios randomizados frente a placebo, parece que alcanza su efecto terapéutico en torno a unos 15 minutos, que es más o menos equiparable al sumatriptán subcutáneo, y la eficacia, según la serie que leas, alcanza hasta un 78%, cosa que es una cifra absolutamente brutal en un tratamiento del dolor que no se alcanza en casi nada que tengamos hoy en día. En cuanto a los triptanes, bueno, pues el sumatriptán subcutáneo tiene una eficacia equiparable al oxígeno, incluso algo menor en algunas series. En torno al 74%, y el subcutáneo de 6 miligramos alcanza su efecto en unos 10-15 minutos, ¿vale?
La segunda opción que tendríamos sería el sumatriptán intranasal de 20 miligramos, una eficacia ya menor del 57%, y el efecto de conseguir estar sin dolor o con una atenuación importante de la intensidad de dolor se alcanza pues, en el doble de tiempo, ya son los 30 minutos. Y el zolmitriptán intranasal, que alcanza pues tiene eficacia similar al intranasal de sumatriptán, y su efecto también se alcanza en unos 30 minutos. Estas dos opciones, pues bueno, evidentemente son una opción en aquellos pacientes que no respondan al oxígeno o no se pudiera usar, y en aquellos pacientes que no deseen pincharse, que no son pocos, aquellos que tienen la fobia a las agujas. Una cuarta opción de los triptanes es el fluvatriptán oral, que se puede usar en aquellos pacientes que tienen alguna crisis nocturna. Así que tenemos algún paciente que tomado justo antes de irse a la cama parece que puede evitar las crisis nocturnas, ¿vale? Pero hay pocos estudios que hayan consolidado y que tengamos porcentajes de eficacia. Las limitaciones en el uso de los triptanes, pues bueno, en general, si es un fármaco que utilizamos correctamente, son fármacos seguros, no debemos tener miedo a un triptán si lo utilizamos en aquellos pacientes en los que no existe una contraindicación, y debemos saber cuáles son. Son los enfermos con enfermedad cardiovascular, bien del sistema nervioso central, bien patología coronaria o la angina de Pigmenta, una hipertensión mal controlada, aunque esto no es una contraindicación absoluta, si tenemos por ejemplo, lo podemos hacer con una supervisión médica a su administración, y poco más. Esas son las únicas cosas, que es un fármaco que bien utilizado es un fármaco seguro, no debemos tenerle miedo. Y los efectos secundarios más importantes que se describen puede ser el dolor torácico, la sensación de opresión torácica que no sea de origen coronario, y las parestesias distales. Y bueno, pongo aquí esta coletilla que, bueno, aunque sí que hay algún estudio que sí que usa, por ejemplo, el sumatriptán oral, como decía antes, un paciente, pues en principio no tiene ninguna indicación, puesto que el tiempo en el que actuaría se acerca a una hora, y que a veces esa hora es lo que va a durar tu crisis de racimo. Por tanto, ahí el sumatriptán tiene poca utilidad. Bueno, otras opciones que tenemos sobre la mesa, y que por lo menos la primera me parece muy interesante y que deberíamos pensar en ella cuando tenemos un paciente en la urgencia que no ha respondido a otras opciones, es la lidocaína intranasal. Se administra con el paciente sentado, con una inclinación de 45 grados y rotando la cabeza hacia el lado del dolor, y se administra 1 o 2 pulsos intranasales con una lidocaína diluida al 4 al 10%. Y su eficacia está en torno al 40%, con una velocidad de actuación de en torno a unos 20 minutos. Por tanto, es una opción que parece segura, tiene muy pocos efectos adversos, a lo que sea un enfermo cardiovascular que puede producir una alteración del ritmo, aunque con la administración intranasal es prácticamente marginal, y es una muy buena opción, por ejemplo, en la embarazada, como decíamos antes. Y otras dos que pongo aquí, que pues lo dicen los americanos sobre todo, es el octeótrido subcutáneo de 100 microgramos, que parece que tiene alguna evidencia, es una análogo de la somatostatina, aunque aquí no lo hemos usado nunca que yo sepa, hasta el día de hoy, aunque sí que tiene algún estudio con una eficacia en torno al 32-34%, y la ergotamina oral en España sí que existe, intravenosa no la tenemos, que es la que realmente los americanos dicen que tiene su eficacia, que es un pulso de ergotamina intravenosa, cuando realmente ninguna otra opción ha sido eficaz. Lo pongo aquí, pero insisto que en España no disponemos de esta opción. Bueno, como esto se trata de hacer visible a los pacientes con cefalea en racimos, pues ¿por qué no hacer visible a una posible embarazada con cefalea en racimos, que parece que no existen y sí que existen, ¿no? Entonces, pues quiero hacer eso, simplemente recordar que en el embarazo, las poquitas series que hay, por lo que he dicho antes, porque es una enfermedad poco prevalente, en la mujer es aún menos prevalente, y encima en el embarazo mejora, y son mujeres que en general se quedan menos embarazadas. Por tanto, los datos que tenemos son poquísimos. Y además, pues eso, con todo lo que conlleva el estudio de las embarazadas. En general, las series dicen que el 52-55% mejora hasta quedarse libre, y solo un 13% describe un empeoramiento. El porcentaje que queda entre medias se quedaría igual. Lo que sí describen estas series, aunque insisto que son muy poquitas pacientes, es que en general existe una peor respuesta a los tratamientos sintomáticos. Parece que los triptanes y el oxígeno hacen efecto algo menor y algo más lento. ¿Y qué opciones tenemos? Pues en realidad son las mismas. Y no debemos tener miedo a una embarazada con una cefalea en racimos. El oxígeno es una buena opción, es una opción segura que no tiene ningún efecto secundario. Entonces sería lo primero que deberíamos elegir. En segundo lugar, la lidocaína. La lidocaína tiene un grado, la FDA, digamos, que clasifica los fármacos según su capacidad teratogénica. Como decía el doctor Porta, pues el Botox tiene una C, la lidocaína es D.
El oxígeno no tiene atribuida ninguna letra porque parece que no han sido capaces de establecer su daño, ¿no? Pero parece que es seguro. Y la lidocaína es segura en la embarazada, tanto en su administración sistémica, por lo que se asume que la administración interna nasal, que llega menos, digamos, produce aún menos efectos secundarios, y sería una segunda muy buena opción. Y una tercera, o incluso equiparable a estas dos, sería el sumatriptán, porque el sumatriptán, aunque tiene clase de DC, es un fármaco que ya a día de hoy utilizamos en nuestras embarazadas con migraña y sabemos que es seguro. Por tanto, estas serían las tres opciones y por lo tanto no difiere tanto de un enfermo que no esté embarazado. Bueno, y también quería hacer visible pues, a los niños, que no están aquí, pero bueno, que también se ha descrito cefalea de racimos en la edad pediátrica, y estos enfermos pues, son aún más difíciles de reconocer, pasan pues, por toda suerte de médicos, y bueno, en estos también hay muchísima más limitación de conocimiento acerca del tratamiento mejor. El tratamiento se hace análogo al de los adultos, adaptando las dosis. Sí que hay algún caso descrito que responde muy bien a la indometacina, aunque teniendo muchísimo cuidado, como decía la doctora Cuadrado, que no se trate de una hemicrania y realmente estemos diagnosticando mal al paciente. Por supuesto, el oxígeno, que parece que para los niños es aún más difícil acceder a él. Y el sumatriptán, que hoy en día ya está aprobado para mayores de 12 años, por tanto, si para los niños también sería una opción por encima de esa edad. Bueno, pues en resumen, vuelvo a hacer la obra del oxígeno que estábamos haciendo desde el minuto 1, que debe ser el primer tratamiento a prescribir a los pacientes y que desde luego yo creo que el futuro está en que no tengan que pasar por el neumólogo si esto no es necesario. Obviamente, si nos encontramos ante un paciente pues, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que el riesgo de hipercapnia con la inhalación sea importante, pues sí que nos lo tendremos que plantear, pero que la derivación sea a nuestro juicio y no se tengan que pasar todos los pacientes por el neumólogo. Que el sumatriptán tiene una eficacia similar al subcutáneo al oxígeno y también es la mejor opción terapéutica, pero que existen otras opciones que no son estas dos y que también puede existir respuesta no desdeñable y que tenemos que pensar desde la urgencia, y que el manejo de la embarazada y de la edad pediátrica son muy similares y que no debemos tener miedo a enfrentarnos a ellos. Y nada más, muchas gracias.